Amigos del Sistema Informativo de Nación Colombia, los saludamos desde la sala central de edición y de emisión aquí en la ciudad de Bogotá con una invitada de lujo, una mujer de armas tomar, una mujer que ha estado también en boca de los colombianos y también en el exterior por el trabajo que ha venido realizando a nivel legal. Le gusta defender casos difíciles, pero es una mujer que está llena de sorpresas. Vamos a darle la bienvenida como se lo merece, con un aplauso. Aquí está Sondra McCollins Garvin Pinto. Bienvenida, doctora. Y le doy un aplauso porque además les vamos a contar de una faceta artística. Ella está acostumbrada a los aplausos, por eso la recibimos así. Doctora, bienvenida aquí a su casa, a Nación Colombia. Muchas gracias, Fabricio, muy feliz de estar aquí en Nación Colombia y bueno, que sea una oportunidad para que me puedan conocer y que si tienen dudas, pues también indaguen un poquito de quién es Sondra McCollins. Bueno, pero espero que queden muy pocas dudas después de esta entrevista. Bueno, doctora, usted es como una combinación de cosas porque nació en la costa, se crió en el valle. Y me registraron en Bogotá. Y la registraron en Bogotá, imagínense, pero bueno, y vive en Estados Unidos, vive aquí en Colombia, ejerce del derecho. Es cantante también innata por dentro, ya lo dijimos, y tiene unas aspiraciones políticas muy serias y muy interesantes. Pero vamos por el principio. La doctora, cuando le preguntan de dónde es, ¿qué dice? Súper colombiana. Tengo un poquito de cada región. Nací en Santa Marta. Por cosas de la vida terminé en Bogotá con mi mamá muy chiquita cuando se separó de mi papá. Entonces, por allá en ese trámite de que no lo reconocían a uno ahí mismo, tocó ir allá, venga señor, Mr. G, póngale el apellido de su hija, me registraron a los 8 años en Bogotá, o sea que quedé como si hubiera nacido aquí, pero en realidad me crié en el Valle del Cauca. Estuve muchos años en Palmira, me gradué del colegio en Palmira y luego decidí ir a la Universidad Cali. Allí pues me casé muy joven, tuve mis hijos, ejercí unos años el derecho, luego me vine para Bogotá y en el 2010 decidí irme para el exterior. Estuve unos años en Panamá y después me trasladé para Estados Unidos, donde he vivido los últimos 13 años. Bueno, un momentico ahí, se me fue muy lejos la doctora McCollins, la doctora, un momento. Eso voy a decirlo ahorita. Muy querida en el colegio en Palmira, porque además hacía parte de una agrupación musical que fue muy reconocida y muy querida en el Yo Valle sé del que Cauca. todo el mundo se va a acordar del grupo Canela de Palmira, de un colegio público, solo mujeres, el liceo femenino era pues Y tú hoy eras la día cantante. tiene hombres y mujeres. Yo era una de las cantantes principales, obviamente, y dimos mucha lora. Fuimos a muchos eventos, nos llevaban pues a todos los eventos del Valle, fuimos a Popayán, nos trajeron a Bogotá. Bueno, ¿no? Es una forma muy bonita y eso creo que se ha perdido en los colegios públicos, de meter a la gente en ese ambiente artístico, pero también de mostrarles el mundo, porque Claro. uno en un pueblo por allá sin oportunidades y que el colegio te lleve que a un evento en Popayán, que a un evento en Bogotá, No, pues y es súper maravilloso, chévere, la y los verdad. recuerdos que se crean, eso no se olvida Y las jamás. fotos. Y la foto y la experiencia, y mejor dicho. Tenía la mota Alf en esa época. Pues vamos a tratar de levantarnos una foto de la época para que sea diciendo y mostrando enseguida. ¿Siempre le gustó el derecho? Pues no. ¿Cómo te parece? Ay, no, esa historia les va a gustar. Yo tuve muy malas relaciones con mi papá, porque mi papá fue digamos, un hijo de extranjero que vino a Colombia y quería colonizar el país. Entonces, Colonizó un poquito. un poquito, sí, mucho. Somos 11. Muy responsable, a cada uno le puso su respectiva mamá. Entonces yo tenía muchos problemas con mi papá en mi adolescencia. Y él es músico y abogado. O sea, más igualita no puedo ser. Pero yo no quería ser como él, tengo que reconocerlo. Entonces, yo quería estudiar, sí tenía que estudiar. Cuando terminé en mi colegio oficial, cuando terminé el bachillerato, pues yo me presenté a la Universidad del Valle y era como la aspiración de todos los estudiantes, sobre todo los que veníamos de colegio público, pasar en la Universidad del Valle. Pues primero porque era gratis y uno no tenía con qué pagar. Y era una de las mejores, sigue siendo una de las mejores. Entonces pasé a estudiar psicología. Entonces él vino a Palmira a mi grado de bachillerato y yo le conté, muy orgullosa, voy a estudiar psicología en la Universidad del Valle. Y me dijo, pues no te pago porque te vas a quedar de profesora. Yo lo único que te pago es derecho. Y yo dentro de mí dije, primero no tienen que pagar nada, la Universidad del Valle gratis, pero lo voy a poner a pagar, sí. Entonces le dije, bueno, pues entonces voy a averiguar el derecho y estudio derecho. Y terminé aceptada en la Universidad Libre y estudié las dos carreras. ¿Hizo las dos? Sí. Dios mío, bueno, ahí ya se veía, imagínense, ahí ya se veía el perreo y el talante. Cuando entré en Derecho,
me encontré con una cosa que se llama el derecho penal. Y a mí me encanta, digamos, todo el tema de la mente del ser humano, cómo funcionamos, por eso quería estudiar psicología, por eso quería ser psicóloga, pero me encontré con esta belleza de derecho penal, donde se combinaba el derecho y lo que me encantaba de la psicología, que era el tema conductual, todo el tema interior, cómo se desarrolla un niño, cómo resultan pues los criminales. No, me apasioné desde el primer año por el derecho penal y terminé ejerciendo solo derecho. La psicología siempre ha sido como una herramienta en mi vida, pero pues no he ejercido la psicología y la verdad, pero muy no enamorada digamos, de mi carrera. No lo habrá ejercido, digamos, de manera profesional, pero lo aplica todos los días en su Claro, carrera, obviamente. de hecho creo que eso me da mucha ventaja sobre otros abogados, porque cuando yo tengo que interrogar a un testigo, pues tengo más herramientas para interrogación, tengo la lectura de lo no verbal, tengo muchas cosas que me permiten llegar a esa persona, sacarle la verdad, descomponerlo, y entonces pues en Ya juicio, la persona queda desnuda. siempre en juicio he tenido unas ventajas enormes y nunca he perdido en un juicio, así que pues en 28 años de carrera. Y hablando así de los juicios y hablando de sus clientes, entre más peludo sea el caso, más le llama la atención, porque Dios mío que... Me persiguen, no es que yo los busque, la verdad sí, me persiguen los casos complicados, me persiguen, o sea, lo que pasa es que hay muchos casos que la gente los abogados no quieren coger. No se le quieren meter. Exacto, porque pues hay mucha complicación, también hay riesgos. Por eso, entre más peludo, más le gusta Si hay una profesión de alto riesgo en Colombia, es el derecho penal, porque si no lo mata el enemigo, lo mata el cliente por no pagarle. Entonces, es un poquito complejo. Pero sí, me han perseguido esos casos, han sido bueno, casos ha tenido muy casos de relevancia a nivel nacional. Si me corrige si estoy mal, defendió a Martín Sombra. Lo hizo y lo pudo incluir en la JEP, además. No en la JEP. No en la JEP. La JEP no paga nada de cárcel. No, yo lo hice pagar lo que tenía que pagar, colaborar. Estuvo todo ese 200 horas contando su verdad. 200 horas. Desmovilizamos más de 1000 muchachos guerrilleros. Desmovilizar. Pero eso fue en Justicia y Paz. Quedaba de 5 a 8 años de cárcel. Corrijo, qué bien. Oiga, y en eso de los 1000 muchachos. Más de 1000, sí. Más de 1000 muchachos desmovilizados. Claro, porque imagínate, Martín Sombra en su momento era el guerrillero vivo más viejo de la historia de Colombia. Y entró a la guerrilla a los 10 años. Entonces, que esa persona te diga, perdí mi vida, me equivoqué, ese no era el camino, pues es un mensaje muy poderoso y eso lo mandamos por todo el IMPEC. Hicimos en esa época tuvimos la colaboración de una abogada que era la asesora del ministro de Defensa, que hizo un trabajo muy bonito con el IMPEC. Entonces se llevaban esos mensajes a todas las cárceles. En ese momento había más o menos un poco más de 100.000 presos, pues había un número importante de guerrilleros y todos esos, la mayoría se acogió al tema de justicia y paz. Eso fue importante para el país. Bueno, y me ha gustado también el mensaje porque por lo visto, digamos, cliente que pasa por sus manos, cliente que también va dejando un mensaje a la sociedad. Y lo digo por el último cliente que tuvo, del cual hablamos ahorita más tarde. Aunque ese cliente no fue cliente mío penal. No fue cliente penal, pero bueno. Después viene, me imagino, bueno, muchos clientes. También estuvo representando o está representando a los colombianos que están retenidos en Haití por el asunto de hoy muerto presidente Moisés. Sí, bueno, realmente yo represento, en este momento son sus familias, 17 familias aquí en Colombia que están tratando de pelear internacionalmente, que esos familiares reciban un trato justo, un juicio justo, con todas las garantías, porque ellos dicen, y yo tengo toda la información que de hecho se la pasé a un periodista y parte de eso también lo utilizó para contar la verdad de lo que ha pasado en un libro. Ellos saben que sus familiares iban a un contrato que les hizo una empresa americana para prestar la seguridad a un candidato presidencial. Duraron un año, un mes entero en esa situación allá en Haití, o sea, abiertamente. Ellos eran los más notorios de la isla porque, pues, a ver, se veían por todos lados, no fueron escondidos, ni fueron una lancha, ni que llegaron a hacer ese operativo, como los han llamado, que los mercenarios y llegaron a eso. No, los contrataron por sus condiciones, obviamente, como militares en retiro, para que le prestaran la seguridad a Emmanuel Sanón. Que, ojo, Emmanuel Sanón es un médico haitiano-americano que se fue a ser candidato, hoy está preso en los Estados Unidos, adelantando un juicio para demostrar que efectivamente eso fue lo que fue a hacer allá.
Entonces ese capítulo no se ha cerrado. No, eso estaba Y el de Haití, calientito. pues menos, porque ha sido toda una tortura lograr que efectivamente los escuchen en juicio, y ahora que estamos en la apelación de una calificación, allá es juez de instrucción criminal, que era lo que nosotros teníamos antes de la Constitución del 91. Okay. O sea, no existe la fiscalía. No hay fiscalía. Un juez de instrucción criminal adelantó el caso, y el 28 de marzo del año pasado, después de una intervención muy importante del el canciller que había, que era el señor Leiva. Logramos pues que se adelantaran las gestiones jurídicas, y los acusan como, ojo, cómplices del asesinato. Y el caso da una vuelta, un giro de 180, porque ahora vincularon a los que los estaban acusando. La viuda de Jovenel Moïse, ahora supuestamente ellos son los autores materiales y estos son cómplices. El ex primer ministro, o sea, los sospechosos desde el principio, que luego quisieron como tapar la cosa. Esos fueron los que denunciaron a los colombianos. Al parecer ellos son los que tienen que ver en eso y entramparon a los colombianos, pero esta gente no soltó a los colombianos. Y el exdirector de la policía de Haití, que en ese momento, o sea, el 28 de febrero del año pasado, era el embajador de Haití ante la OEA. Le tocó renunciar. Y el caso giró, o sea, dio un giro. Entonces, ¿qué hicimos? Se apeló, porque efectivamente ellos no tienen nada que ver ahí, no tienen nada que ver. Entonces, esos muchachos apelaron. Hubo un estallido social, no sé si se acuerdan que ese día, el 28 de febrero, salió un señor que se llama Barbecue, que es el jefe de todas las bandas criminales de Haití, y paralizó el país. El señor Ariel Henry, que era el primer ministro, estaba en Kenia tratando de buscar apoyo para precisamente combatirlos pues a Barbecue y a toda su banda, que son bandas de narcotraficantes realmente. Y le cerraron el país, no lo dejaron aterrizar, le tocó aterrizar en Puerto Rico, abrieron todas las cárceles, sacaron a todos los presos, iban a matar a estos muchachos, y el canciller en ese momento ya estaba, creo que en transición con Luis Murillo, el doctor Luis Murillo, nos ayudaron a que un equipo de la policía los rescatara, y los sacamos de ahí para un puesto de policía. Y empezamos el trámite de tratar de que la apelación se diera. Pues solo hasta este año, hace un par de meses, logramos empezar las apelaciones, y en medio del juicio de las audiencias, llegó nuestro presidente Petro, que no conoce esta historia, no sabe que ya están acusados de complicidad y no de autoría. Llegó a pedir perdón a Haití, sí, qué pena, pues aquí vienen unos muchachos con carita blanca y alma muy negra a matarles a su presidente, perdón. Y suspendieron las audiencias. Hasta el día de hoy estamos suspendidas, pero estoy tratando de reanudarlas, pues porque pues la idea es que se compruebe la verdad, y si ellos fueron, que los condenen y les caiga todo el peso de la ley, pero si no fueron, nos los tienen que entregar. Así de sencillo. Bueno, ahí están viendo cómo se maneja la abogada de hierro, como le dicen cariñosamente, no, la abogada de hierro. Pero bueno, miren el talante de estos casos que está y que ha tenido en sus saberes la doctora Sondra, pero también, pues, por estos últimos días, muy nombrada, ya que fue la persona encargada de, digamos, facilitar el que soltaran al ex narcotraficante Carlos Leder. Hoy escritor, Carlos Leder. Bueno, realmente ¿Dónde lo conoció? Eso es bueno contarlo. Cuando él sale en el 2020, se va para Alemania, él empieza, pues ya en su cabeza estaba la idea de convertir su vida en una historia. Pues, ¿por qué? Porque él no iba a salir a hacer nada más. O sea, ¿quién más va a salir después de casi 4 décadas fuera del mundo real, en el mundo oscuro, como el planeta oscuro, como él le llama? Entonces empezó a buscar quién lo iba a representar, pero él tenía unas características para esa persona. Quería un abogado que entendiera la legislación colombiana, un abogado que se manejara en Estados Unidos, que fuera abogado en Estados Unidos, y que aparte de eso entendiera el sistema del arte, o sea, cómo funcionaba, derechos de autor, regalías, etcétera. Entonces, pues no era tan fácil de encontrar. Quiero decir que le recomendaron varios abogados. Entre esos, pues yo ya estaba sonando mucho en Estados Unidos por cuando, digamos, me quería dar a conocer como una defensora de los colombianos en el exterior y quería representar a los colombianos en el exterior. Eso, pues, lo hice desde el año 2021 para lanzarme en el 2022 a la Curul Internacional, y pues eso me dio más renombre en los Estados Unidos, y alguien me tenía en el radar y le dijeron, mire, de pronto esa abogada le puede ayudar. Entonces me contactó, pero él estaba haciendo eso con otros abogados. Entonces hicimos un par de reuniones por Zoom. Cuando
yo estaba esperando que tomara sus decisiones, la verdad pues me interesó pues porque era para representarlo para la venta de su historia en Estados Unidos, que lo hicimos con un documental, para representarlo ante una editorial que quisiera comprar los derechos, representarlo, él tiene sus derechos, pero para que hiciera toda la gestión de producción, de edición ejecutiva, etcétera, y pues obviamente para conseguir otro tipo de temas en streaming, en series, pantalla gigante, etcétera. Entonces, yo dije, no, este señor con este nombre y con ese recorrido y con todos los abogados que iban a estar detrás de él, pues no creo que me contrate, pues yo espero. Pues me llamó y hicimos un contrato. Y fui a conocerlo, fui hasta Frankfurt, nos vimos, me pareció una persona muy interesante, una historia muy, muy interesante, que yo sí quería tener ahí, porque yo también estaba escribiendo mi libro, estaba con el... Que ahorita lo vamos a ver, que aquí lo tengo, que yo dije, una de las dos primicias grandes de hoy, ahorita les voy a contar por qué. Entonces, me encantó la idea de representarlo y efectivamente comencé a trabajar con él ya hace un poquito más de 3 años. ¿Usted no sabía que venía? ¿Llegó de sorpresa? No, y yo... Te lo juro que le hubiera dicho no vaya. Quédate, no, que va a ir a armar roncha, bonche, porque él pretendía pasar pues desapercibido, ¿no? Sí, Dios mío bendito. Ahora, nosotros ya sabíamos que tenía ese caso, porque cuando fuimos al consulado a hacerlo del pasaporte, la cédula y varios poderes que tenía que firmarme, se lo dijeron, pero le dijeron, y entonces yo le dije, bueno, ¿cómo hacemos organizar? No, eso ya está prescrito, no, eso pues no, por eso no lo pidieron cuando salió en libertad en el 2020, claro. Y pues eso ya queda ahí. Entonces, lo que sí me dijo es, entonces verifique que yo no tenga ninguna investigación pendiente. Entonces yo hicimos la gestión en el SPOA, sacamos todo, pues yo le dije, no creo, porque cuando se creó la fiscalía usted ya estaba preso de rato. Eso fue en el 91, o sea, no había manera. Pero, claro, ya tenía unos añitos preso. Entonces yo le dije, no creo. Y además por el tiempo, pues ya casi 40 años no la veo. Efectivamente nos contestaron que no. El caso del doctor Rodrigo Lara Bonilla, pues ha sido un caso muy, muy sonado, pero las autoridades saben que él no tuvo nada que ver, porque además eso lo dijo en el juicio de Noriega, ¿no? En su momento, en el 89, él le tocó decir todo lo que hizo. Entre esos dijo, felicité al señor Pablo Escobar por haber matado al doctor Lara Bonilla, que ha sido su pecado mortal en ese caso específico. Y pidió perdón también, y me arrepiento de eso. Dijo, pero toda la vida se ha arrepentido. Claro. Porque además hizo otra cosa, que él no me lo ha dicho, pero eso me lo contó alguien de la autoridad americana, que él cuando se bajó del avión en Estados Unidos, en medio de su rabia, pues, porque recordemos que él fue capturado por la mañana, entregado por Pablo el 4 de febrero del 87, y en la tarde ya estaba en los Estados Unidos compareciendo ante un juez. O sea, le violaron todos sus derechos, le pasaron por encima, y pues él se ofendió, porque además, obvio, con ese ímpetu que tenía y claro, todo eso, como pues él se bajó y como que dijo, pues por cada día que yo esté preso aquí se va a morir un juez federal. Sí, bajo tierra, 4 pisos, 135 años y una cadena perpetua. Ay, como para que, a ver, para ver cuántos jueces mata. Pues obviamente no mató ninguno. No, obviamente. Porque él era muy impetuoso, pero nunca fue violento y pues vemos ahora. Yo sé que no está aquí, pero qué bonita transformación que puede tener un ser humano desde esto que nos está contando. Yo te voy a decir algo. Yo tengo las dos caras de la moneda, ¿no? La persona que se hace delincuente por la situación y las circunstancias en las que está, como Martín Sombra, y que es un señor que vivía en buena familia, con papá rico ingeniero, con gente súper católica, con toda la educación, con todo el rigor, y decidió por sí mismo convertirse en un delincuente. Él quería eso, o sea, él decidió, le gustaba la adrenalina, él me decía que no le tenía miedo a la policía, entonces eso lo llevó a, digamos, a pasar límites. Que no tenía límites. Pero mira las dos caras de la moneda. Entonces, en el fondo, él tenía una buena formación, ¿sí? Entonces, por eso él era el gomelo yo digo que era el gomelo de ese terrible cartel, pero él lo que se dedicaba era a producir el billete para el cartel, que obviamente él sabe que está mal hoy día, y a pasar bueno. Y llevarle y rumbear. Pasar bueno en sus carros buenos, con su vida buena. Sus novias, sus amigas. Su vida buena. Pero también y aprovechemos este momento para decirle a los jóvenes y decirle a todo el mundo, ¿cuántos años disfruta un narcotraficante? Te lo voy a decir por todos los casos que conozco.
Eso es una vida súper efímera. Pasan demasiado buenos 2 o 3 o 4 años. El que más dura 10. 5. Por el resto de la vida de sufrimiento, esa es plata maldita. La familia lo paga, los hijos lo pagan, las mujeres lo dejan, pagan. Se tienen que ir presos, no ven a sus hijos crecer. Es un desastre. Maldición. Es un desastre. Y yo digo, porque los conozco, los que se meten en eso tienen unas capacidades empresariales impresionantes. Hombre, hagan otra cosita. Se pueden meter en otro tipo de negocio. Con esa misma creatividad pueden hacer empresa. Ahora, no ganan esas cantidades de plata, pero finalmente van a ser ricos. Más despacio, pero una vida larga, prolongada, familia, felicidad, legalidad. Es difícil porque los muchachos no entienden, y esa es una de las, digamos, de las razones de Carlos para escribir el libro. Él quiere dejar en la conciencia de los muchachos que esa vida no paga. Que, así lo dijo, es mejor vender libros que coca. Es verdad. Entonces, sí hay que hacer un cambio de un chip porque los muchachos no miden consecuencias. Y él lo sabe, y obviamente lo mismo Martín Sombra, aunque Martín, la situación de él fue otra muy distinta porque él solo conoció la guerrilla. Desde los 10 años. Esa fue su vida, su familia. Él creía que los malos eran los otros, o sea que él, cuando sale y le dicen que usted va a quedar preso el resto de la vida porque usted combatió a los buenos, pero ¿cómo así? Si es que los buenos somos nosotros. Usted me mató a mi mamá, me mató a mi papá, nos quitaron todo, nos quitaron las tierras, nos tienen oprimidos. Entonces, el chip es diferente. Sí, y uno no tiene ni... No, Dios mío, mire usted la profundidad de este asunto. Pero bueno, habíamos hablado de 2 primicias. Vamos a irnos con la primera. Vamos a hablar en este momento de unas aspiraciones muy serias, unas aspiraciones, bueno, grandes que tiene la doctora Sondra y de las cuales hoy nos va a hablar aquí en Primicia en Nación Colombia. La doctora Sondra quiere ser presidenta. Quiero ser y voy a ser. Y va a ser la primera mujer presidenta de Colombia. Bueno, ¿qué está haciendo la doctora Sondra en estos momentos? ¿Y cuáles son los planes? ¿Cómo vamos a iniciar esa campaña? ¿Y de qué vamos a hablar a este respecto, doctora Sondra? Yo soy precandidata presidencial en este momento. Lo primero que tengo que hacer es recorrer todo el país para que me conozcan, para que no solo le apuesten a unas propuestas, ¿sí? Le apuesten a un ser humano, porque independientemente que alguien pertenezca a un partido o que sean de aquí o que sean de este sector, pues realmente el que va a gobernar es un ser humano, sí, sus condiciones, ¿sí? Su capacidad de ejecución, su capacidad de transformación, su energía, ¿sí? Su misma salud, sí. Todo eso influye en todo lo que haga un mandatario. Claro. Y también mandar un mensaje que la gente entienda que el presidente no es Dios. El presidente es un mandatario que tiene que coordinar todo con la rama judicial, que conozco perfectamente, y con la rama legislativa. O sea, el ejecutivo es el que tiene que integrar todo esto. ¿Por qué, por ejemplo, este gobierno no ha podido hacer ejecución o no ha tenido mucha gobernabilidad? Porque él quiere pasar por encima del ejecutivo, el ejecutivo quiere pasar por encima del judicial y quiere pasar por encima del legislativo. Tienen el mismo poder. Tenemos un balance de poderes. Necesitamos es alguien que sepa ejecutar, ¿sí? Que tenga la capacidad de domar leones, porque pues allá ya sabemos, yo no sé, hay mucha corrupción, no puedo decir que son delincuentes hasta que no tengamos una sentencia en contra de los que están ahí, pero sí hay mucha corrupción y pues obviamente hay que saber cómo domar estos leones, y no estos vienen y se lo comen a uno vivo. Entonces y eso es lo que le ha pasado a él, que no ha tenido gobernabilidad porque él no conoce la diferencia entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Claro. ¿Está de acuerdo con que el principal cáncer de Colombia en este momento, más que la violencia, más que la guerrilla, es la corrupción? El cáncer, te cuento que yo me he visto muchas intervenciones de políticos pasados, ¿no? Y es como si fuera hoy. Es como verlo la semana pasada. Estaba viendo una intervención muy importante de Galán en su momento. Es como si fuera hoy. Estaba viendo una intervención de Gaitán en su momento. Y haz de cuenta que es hoy. Lo mismo, igualito. Tenemos otras preocupaciones porque pues el tema del agro ahorita hay que tecnificarlo, hay tiempos diferentes, ya la tecnología se ha apropiado del mundo y tenemos que actualizarnos, ¿sí? Es lo mismo en el tema de educación, pero en el tema del Estado, del manejo del Estado, pues es lo mismo. Y me da risa porque como ya empezaron a salir a campaña congresistas, no voy a decir nombres, pero congresistas, que son el Estado, que son los que hacen las leyes, y hablando de que las leyes están mal, que el Estado está mal. Yo digo, y entonces, ¿qué han hecho? Pues todos estos periodos de... me da esta risa.
Los voy a tener un día ahí sentados en debate. Y le voy a decir, sí, usted no es el Estado, pues. ¿Por qué no ha cambiado? Usted no es el Estado, usted no es ¿Qué está esperando para hacer las promesas que nos está haciendo? ¿Por qué no las hace realidad en este momento? Porque todo el mundo se quiere echar, nadie asume responsabilidades en este país, ni el presidente, porque siempre es con retrovisor. Yo lo primero que quiero decir es, no voy a llegar con retrovisor, voy a llegar a ver qué hay, un balance de lo que hay bueno se deja bueno y se mejora, y lo que hay malo hay que mejorarlo. Pero no eso que este de allá hizo, que 260 años de ultraderecha. ¿Cuál ultraderecha? Aquí no hay ultraderecha. Tampoco nos han gobernado la derecha toda la vida, porque ¿cómo les parece que donde yo le dijera a Rojas Pinilla que era de ultraderecha, sale de la tumba y viene y me pica? Porque gracias a él las mujeres tenemos derechos. Claro. Y era un liberal de centro izquierda, ¿sí? Y así pasó también en el 30. Gracias a él, 30, en la época de Olaya Herrera, las mujeres podemos estudiar, porque no querían que estudiáramos, nunca pudimos ir a la universidad hasta que pasó eso. Y eso fue centro izquierda. Oh, qué bueno. Ahora, 10 años después, nos declararon ciudadanas. Sí, señora, no éramos ciudadanas, éramos objetos de propiedad del esposo o del papá. Y eso también lo hicieron los liberales de centro izquierda. Y 10 años después, obviamente con Rojas, pudimos votar. Gracias a una palmirana, ¿no? Esmeralda Arboleda. Bueno, ahí, señor. Y esto apenas es el principio. Obviamente, la doctora Sondra tiene bien, digamos, mapeadito Colombia, tanto social, cultural, política y económicamente. Total. Tendremos mucho más tiempo también para hablar, y ella también cuando nos cuente acerca de su programa de gobierno, cuando tengan ya pues las cosas que pueda decir, porque hay muchas cosas que como todo político todavía se tienen guardaditas para hacerlas públicas en el momento adecuado, pero bueno, le deseamos la mejor de las suertes y que vamos aquí a estar, pues por supuesto, con los brazos abiertos en Nación Colombia cuando usted necesite de nosotros. Antes de terminar con la entrevista, quiero contarles que la doctora Sondra también tiene una faceta artística. Es una faceta artística que no deja que muera, porque además el que le gusta el arte y le gusta cantar, si no lo hace se pone triste. ¿Cuántas canciones pudo grabar en, digamos, el pasado? Porque ahora con tanto trabajo... No, yo sigo grabando y sigue grabando. De hecho, estaba pensando en salir a campaña con un homenaje a Mercedes Sosa. ¿Qué tal uno salir, por ejemplo, a campaña y decir... Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Póngame a otro. Que siga. Póngame a otro. Yo sí quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque el arte de alguna forma une, y el arte es tu esencia. Uno nace artista, uno no se hace artista. Yo me hice abogada, pero yo nací artista. Usted es artista. Y así muchos colombianos tienen ese arte en su esencia. ¿Sí? Muchos. Hay que mejorar eso, porque tenemos mucho arte de exportación y también para aprovecharlo aquí internamente. No, y para robarle a esos jóvenes a la guerrilla, para robárselos a los para robárselos y ponérselos a los escenarios. O sea, tengo muy claro que hay que hacer eso, porque miren, el Estado es un Estado ineficiente, ¿sí? Tenemos 2.8 millones de puestos y no nos alcanzan para cubrir todo el territorio nacional, pero por ineficiencia, porque está muy grande, ¿sí? Es grande, no tenemos un Estado pequeño, sí. Hay que ponerlo en sus justas proporciones, adecuarlo, pero eso que nosotros pagamos, esos 2 millones de nómina de empleados, tiene que alcanzar para llegar a todos los rincones de Colombia de manera eficiente y transparente, y para eso necesitamos tecnología. Entonces, hay muchas cosas para hacer, yo ya después les iré contando cuáles son mis planes. Claro que sí. Pero sí quiero que la gente apoye un nuevo proyecto, que no se dejen dividir, porque la clase política le encanta decir, usted es de izquierda, usted es de derecha, para que se maten entre ellos. No, señores, la comida no tiene ni izquierda ni derecha, la justicia no tiene ni izquierda ni derecha. Necesitamos tener el plato lleno en la mesa para nuestros hijos, sin importar nuestra ideología, qué color tenemos de política, no importa. Y más, cuando uno llega a un puesto de estos, entonces si yo voy a gobernar para los que me eligieron, pues serán para 8 millones o 10, y el resto ¿qué? Exactamente. Entonces yo sí he demostrado que he defendido a todo el mundo sin importar de qué condición son. Aquí queda claro ¿Y eso. por qué? Pues porque es que la justicia no tiene camiseta política. Bien, como el pueblo tampoco tiene camiseta política. Los políticos son los que se han inventado eso para que la gente se mate entre ellos. ¿Qué partido le está avalando, doctora Sondra? Tengo mi propio partido. Digital, además. Los invito a conocer el partido digital Colombia Soy Yo, P Digital Co, que es un partido
que por ahora es movimiento político, pero se llama Partido Digital. Digital porque para allá es que vamos todos. Vaya, es que vamos. La democracia se tiene que digitalizar. Oigan, si yo tengo que gastarme 8.000 millones de pesos para elegirme senador y me van a pagar 1.400 millones en 4 años, como que algo no cuadra. Entonces, si yo tengo mi teléfono y le puedo llegar a 50 millones de colombianos con un post que se va viral y no le tengo que meter ni un peso, es diferente. Hay que aprovecharlo. Es diferente. Hay que aprovecharlo y hay que aprender a hacerlo y los que no saben pues están quedando atrás. Ahí más de uno va a quedar. Exactamente. Porque hay muchos que no. Pero bueno, los atropella la tecnología. También la vimos con un grupo, digamos, de personas influyentes, ¿verdad? Que están en un movimiento llamado Alma. Porque es que uno, si pretende llegar solo está loco. Pero les digo, hay que ser domador de leones, pero solo no vamos a llegar. Entonces, ya nos unimos varios partidos de centro. Está Colombia Justa Libre, la Liga de Gobernantes, ADA, y vienen más, y 11 movimientos significativos de ciudadanos, porque esta alianza va a ser la alianza de la gente, del pueblo, o sea, de los colombianos que no tienen estructura. Entonces hay 5.000 personas que son, por ejemplo, los veteranos, que no son un partido político, pero son un movimiento significativo de ciudadanos. Aquí están. Bien. Están las mujeres de hierro, que son mis mujeres. Entonces hay 500 mujeres que son las mujeres de hierro, que son las con las que yo he trabajado, las mujeres que trabajan por su comunidad, que no pertenecen a ningún partido político, aquí están. Y así estamos 11 y vamos sumando. Todos los movimientos del país, no importa cuál sea su bandera política, si usted quiere trabajar por el país, si quiere que sea más eficiente, si quiere garantizar su comida en la mesa, es bienvenido. Aquí no vamos a dividir. Aquí no vamos a crear polémica, yo no voy a andar con la ametralladora para la izquierda ni para la derecha, yo estoy aquí en la mitad y quiero presentarme yo. No voy a salir a atacar a nadie porque no necesito apagar la luz de nadie para encender la mía. Que me conozcan a mí, que vean mi trayectoria y creo que yo sí puedo dar una pelea muy transparente en el tema de corrupción porque conozco cómo funciona la ley. Ahí tienen. Para terminar, me disculpan. Tengo en mis manos El peso de la sombra, de la doctora Sondra McConis Garvin, que no lo he abierto porque me lo acaban de regalar. Doctora, cuéntenos de este libro. Bueno, esta es una historia que muchos conocieron desde lo judicial, pero yo quería plasmar cómo la sociedad también tiene cierta responsabilidad en la creación de los que llamamos los asesinos o los carceleros, la gente que termina siendo los delincuentes de este país. De alguna forma se crean. Y aquí está la historia de cómo nosotros creamos máquinas de guerra. Entonces es importante conocerlo porque quien conoce la historia pues no tiene por qué repetirla. Entonces ahí cuento cómo Martín llegó a la guerrilla, cómo se construyó, cómo sobrevivió todos los ataques, cómo pasó de ser un niño de 10 años en la guerrilla a convertirse el guerrillero más antiguo, viejo, vivo en la historia de la humanidad. Y pues también entender que si él hubiera tenido otras posibilidades, que si el Estado hubiera estado para él ahí en algún momento, no sería lo que fue. Entonces los invito a que lo lean, ya está en todas las librerías, lo consiguen en Busca Libre también, y ahí van a conocer una historia que la cuento de manera de novela para que sea amable, para que sea más sencilla de digerir. Y bueno, al que le guste me hace los comentarios y al que no también, pues para ver cómo lo mejoramos. Y también todos los que quieran comentar aquí, vamos a dejar en este video, vamos a dejar los comentarios abiertos para que le hagan preguntas, nosotros se las haremos llegar también, la tendremos nuevamente acá y pueden pues conocerla un poquito más. Eso fue apenas la puntita del iceberg de la personalidad y del proyecto y del plan que tiene la doctora Sondra, que nos lo ha venido a contar aquí a Nación Colombia. Doctora, gracias por esta visita. Encantadísimo, a sus órdenes. Cuento con tu voto. Señora, aquí estamos. Y con el tuyo. Amigos, Y con el tuyo. Esto es Nación Colombia.